seguimos en la pantalla de Canale con más información y nos metemos de lleno nuevamente en el tema de Javier Milei y la salida de la OMS. Ayer el propio presidente reconoció que las diferencias con el organismo internacional, pero que además lo acusa de ser uno de los culpables de tener o de instaurar a nivel nacional una cuarentena cavernícola. Pero para tener un poco más de detalle acerca al respecto y qué implica la salida de Argentina del OMS, tenemos a Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, te quería consultar justamente, primero, ¿está bien que Argentina salga de la OMS y qué implica para el país esta salida? Inicialmente no tiene ningún beneficio salir de la OMS, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que es un accionar que atenta contra la salud de los ciudadanos de nuestro país, que está en consonancia con las otras disposiciones del último mes y de todo el año respecto a la desarticulación de programas, la no compra y la no entrega de determinados medicamentos, sea para HIV, para tuberculosis, programas de prevención de embarazo adolescentes. O sea, todas las políticas respecto a la salud que está llevando adelante el gobierno atentan contra la vida de los ciudadanos de nuestro país. Las excusas que pone el gobierno para decir cuál es el motivo de la salida de Estados Unidos no tiene ningún sustento sanitario, no tiene ningún respaldo, es lo que se le ocurre decir al presidente y a sus ministros, a su operador de prensa, pero la realidad está muy alejado de lo que plantea el gobierno nacional. No tenemos ningún beneficio ni económico, todo lo contrario, ni en política sanitaria. Nos quedamos por fuera de todas las disposiciones que se consensúan a nivel internacional, registros y vigilancias epidemiológicas, acceso a determinadas vacunas, acceso a medicamentos, porque también llegan medicamentos a precios muy accesibles, medicamentos de altísimo costo, por medio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que están conectadas. Es decir, más allá de todas las críticas que uno le pueda hacer a la OMS, la salida, en consonancia con lo que hace Trump, no es aislado esta decisión de Milei, es a todas voces perjudicial para nuestro país. Sí, nada más. Recordemos que la situación en Estados Unidos y de Argentina es totalmente distinta. Yo recién decía que Estados Unidos es el principal donante de la OMS y que Trump en esa política proteccionista se puede dar el lujo de salir de la OMS porque primero tienen los laboratorios y un montón de estructuras alrededor que le permitieran, por ejemplo, en la pandemia, tener su propia vacuna, cosa que Argentina, por distintos motivos, no la pudo tener. No fabricamos nosotros mismos nuestra vacuna, sino que tuvimos que salir a comprárselas a otros países, en parte gracias a la OMS. Y además, Estados Unidos hoy, Trump salió a decir que están viendo su salida de la OMS porque si bien hace unos días era determinante su salida, hoy es, bueno, vamos a analizarlo porque si algunas cosas cambian, Estados Unidos podría volver o no terminar de salir de la OMS, con lo cual la medida hoy de Javier Milei pareciera un poco inclusive hasta acelerada, teniendo en cuenta que el propio presidente de Estados Unidos ya dio un paso para atrás y está analizando su reintegración a la OMS o por lo menos su no salida, con lo cual es distinta la Mira, situación. más allá de la diferencia de situaciones, también hay una diferencia en los resultados de la pandemia en un país y otro. Estados Unidos tuvo muchísimas más muertes en porcentaje que lo que tuvo Argentina, porque el manejo de la pandemia fue realmente muy malo el que hizo Estados Unidos. Por supuesto tienen laboratorios, por supuesto son países del norte global, países de primer mundo, con una capacidad económica para comprar vacunas, incluso para generar una absorción de vacunas por fuera de las necesidades de su país, y eso se vio claramente
en la distribución y en el acceso a vacunas, tecnologías e insumos que se necesitaron durante la pandemia, como chupaban algunos países en detrimento de países tercermundistas, como podemos ser nosotros, o peor aún, como ha sido África, que mientras en Estados Unidos tenían vacunado más del 85% de la población, en África no llegaba al 1%. Entonces, los organismos internacionales también tienen que estar para nivelar esas desigualdades con procesos y protocolos como fue, podemos decir, no fue como tenía que ser, pero la entrega de vacunas a todos los países por parte de la Organización Mundial de la Salud. El centro no es la pandemia de COVID, el centro es una definición política que no tiene ningún beneficio, como dije en un principio, ni sanitario ni económico. La postura de Milei es que nadie tiene que decirnos qué hacer y cómo hacer. Es decir, la ley de la selva, cada uno hace lo que quiere, como quiere, sálvese quien pueda. Con la salud no puede ser de esa manera. Con la salud tenemos que tener vigilancias, tenemos que tener registros, tenemos que conocer cuáles son los nuevos agentes patógenos que están circulando en determinados países, cuáles son los criterios frente a una pandemia. De hecho, el gobierno dijo que no iba a aprobar, que no iba a apoyar el tratado de pandemia que se está discutiendo, más allá de tener una posición contraria a la que nosotros como trabajadores de salud planteamos para el tratado de pandemias. El gobierno no quiere ser parte, no quiere que haya ninguna regla, no quiere que haya ningún marco para un manejo general de una situación que es general, porque los patógenos, sean virus, bacterias, hongos, no tienen frontera, no tienen con un muro, no tienen con un registro limítrofe, hasta acá voy y hasta acá no voy. Así que es necesaria el abordaje a nivel internacional de la salud. ¿Y hay alguna opción de abrir un debate con alguna parte, con un Ministerio de Salud del gobierno, para hacerles ver esta postura? ¿Qué respuesta reciben desde el gobierno ustedes? Ninguna, absolutamente. El gobierno toma estas decisiones sin debate, sin abrir la participación, en forma absolutamente autoritaria, y piensa poco en la salud y en las necesidades del pueblo argentino. Y llevándote más al terreno local, quería consultarte cómo está hoy el sistema de salud en Argentina. Hice un paralelismo al comenzar la entrevista entre esta definición y lo que implica y las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional con la salud. Se han eliminado más de 30 direcciones y coordinaciones, entre ellas HIV, tuberculosis, hepatitis virales, vacunas, despidiendo agentes y despidiendo gente con mucho conocimiento, gente que continuamente está formando a otros profesionales. Esos han sido despedidos sin ningún criterio, y no solo eso, sino que en paralelo con eso ya veíamos en el presupuesto 2025 una reducción de más de un 75% en algunas áreas críticas, como lo que te acabo de nombrar, HIV, tuberculosis, que anualmente aumenta el porcentaje de contagio. Cada vez tenemos más casos. Se han empezado a ver nuevamente SIDA. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más allá de la infección de HIV. Es el síndrome que ya no lo veíamos en las internaciones. Así que en un contexto de pobreza, a las cuales están relacionadas algunas enfermedades como la tuberculosis, de falta de saneamiento, es decir, de acceso al agua potable y de vulnerabilidad de la población, con el nivel de pobreza que tenemos, por ejemplo, avanzar en una reducción de presupuesto, en desarticular
las direcciones como dije, HIV, lepra, tuberculosis, hepatitis virales, prevención de embarazo adolescente, la verdad, nosotros decimos que es una acción criminal. Ya hubo más de 60 muertos en lo que fue 2024 por falta de entrega en tiempo y forma de medicación de alto costo, medicación oncológica, y eso es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Capital Humano, que no entregaron medicación en tiempo y forma por medio de la DATSE, que hoy cambió el nombre a DINADI. Así que esa es la política que está llevando el Gobierno Nacional en salud, una política que está en paralelo con el genocidio, una política criminal hacia toda la ciudadanía argentina. Perfecto. Y justamente te quería hacer la pregunta, pero del otro lado, ¿cómo se ve desde el lado de los pacientes? Porque una pareciera en las redes sociales hoy en día cada vez una ideología que empieza a cuestionar cada vez más la medicina, hay una corriente antivacuna, cada vez pareciera que está cobrando más fuerza. Ahora el otro día también con la salida de la OMS empecé a ver comentarios bastante duros hacia la OMS y hacia, justamente como decía el presidente, una cuarentena cavernícola, pero que hasta hace poco se cuestionaba no la cuarentena, sino cuánto se había extendido, pero por otros motivos, por motivos económicos, pero hasta ahora no se había cuestionado la cuarentena como tal, o sea, la medida no se había cuestionado incluso al principio, y de hecho el propio presidente en una entrevista decía que en primera instancia esa medida estaba bien, pero ahora estamos viendo una política, una ideología que está cambiando y que pareciera empezar a recriminarle a la medicina un montón de cosas que hasta ahora dábamos por sentados. No sé si es la perspectiva que están viendo también de FEPROSA acerca de una pacientes que empiezan a cuestionar cada vez más el sistema de salud nuestro. Yo creo que el sistema de salud, a medida que no dé respuesta, que no pueda hacer prevención como corresponde, que no pueda avanzar en curar enfermedades por falta de presupuestos, por falta de políticas, va a tener más cuestionamientos por parte de la sociedad. Eso es bueno que la sociedad pueda cuestionar no a los que trabajan en el hospital o en la salita, en el centro de salud, sino que cuestionen las políticas que llevan a que no haya presupuestos, a que no haya la cantidad de profesionales necesarios, a que no estén los insumos necesarios. Eso no me parece mal. Después hay otro sector de la comunidad que dice lo que se le ocurre sin tener fundamentos, porque lo leyó en un TikTok, lo escuchó en un TikTok, o porque al presidente Milei se le ocurre decir algo sin ningún tipo de fundamento sanitario, sin tener ningún tipo de conocimiento, o porque alguien le dijo o a alguien se le ocurrió. Así que en eso realmente no quiero entrar. Yo creo que la población tiene que recurrir a su equipo de salud, es fundamental el equipo de salud para mejorar la salud pública, para mejorar las condiciones de vida de la población, trabajar en la cercanía, en la estrategia como tal de atención primaria de la salud, no estar pensando que solamente los grandes hospitales son los que dan respuesta. Ellos dan respuesta para lo complejo, pero sin presupuestos adecuados, sin trabajadores bien pagos y en buenas condiciones de trabajo, eso es muy difícil. Así que si la población reclama, si la población es consciente de lo que puede perder al debilitarse la salud pública en nuestro país, tendría que estar acompañando el repudio a salir de la OMS, tendría que estar acompañando cada una de las acciones y del repudio por los despedidos en el Hospital Posadas, en el Hospital Bonaparte, en el Hospital Sommer, por la falta de presupuestos en las provincias, porque su profesional, su odontólogo, su psicólogo, su médico, su bioquímico, se va, emigra, deja el sistema porque
los salarios y las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Creo que ese debería ser el rol de nuestra sociedad y entender que la salud no es un negocio, que la salud es un derecho humano y quien debe garantizarla en esas condiciones es el Estado. Perfecto, muchísimas gracias Fernanda, vamos a estar atentos a todo lo que pase con este tema porque la verdad que nos implica a todos y es un tema sumamente delicado al cual hay que prestarle muchísima atención. Muchísimas gracias, hasta luego.